Ahora, lo cuarto que el pasaje nos enseña respecto a la justicia es la vida. Nos habla de la vida de justicia. Mira, las palabras finales que Jesús dirigió al leproso nos ilustran, nos detallan la vida que el Señor ordena para quienes han recibido la justicia de Dios. La pregunta es, ¿qué debe hacer un pecador luego de que ha recibido la justicia de Dios? Bueno, debe hacer lo mismo que le ordenó Jesús al leproso después de que lo limpió. Leamos Mateo capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Observa que después de que fue limpio y solo después de limpiarlo, es decir, de que llegó a ser justo, salvo, el Señor intencionalmente le dijo tres cosas. Primero, que se mostrara al sacerdote. Segundo, que presentara la ofrenda ordenada por Moisés. Y tercero, dijo la razón, para ser un testimonio a ellos. Y esto nos permite descubrir qué es lo que debe suceder en la vida de una persona una vez que ha recibido la justicia. La persona justa, igual que el leproso, debe, número uno, añadirse a la iglesia. El Señor le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Y el sacerdote de Dios hoy en día es la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando de la iglesia, Pedro dice, mas vosotros, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio. Hoy en día el sacerdote de Dios en la tierra es la iglesia. Y tal como el leproso, todo hombre justificado debe venir a la iglesia, debe añadirse a la iglesia. Y eso el Señor lo muestra en todo el Nuevo Testamento. Cada persona que recibía la gracia de Dios, cada persona que recibía la justicia de Dios era añadida a la iglesia. Un ejemplo de esto está en Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, el Señor estaba extendiendo, impartiendo su gracia, su justicia a muchos hombres que recibían el evangelio de boca de los apóstoles. Pero hay algo que pasaba, que una vez que eran salvos, el Señor los añadía a la iglesia. Ahora, ¿por qué es tan importante con respecto a la justicia que los que han recibido la justicia de Dios en un instante sean añadidos a la iglesia? Mira, la misión principal de la iglesia es predicar y enseñar la palabra. La palabra definitivamente es uno de los grandes tesoros que Dios le ha dado a la iglesia. Y quiero que observes lo que la Biblia dice de sí misma en cuanto a su utilidad, es decir, ¿para qué sirve este asunto de enseñar la palabra, de recibir la palabra y que Dios le ha encomendado a la iglesia? Leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice allí, toda la escritura, esta es la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, nos acaba de decir aquí que solo la palabra de Dios es útil para instruir al hombre en justicia. Y si Dios ha declarado a alguien justo, ha impartido su justicia, pues ahora debe instruirlo de cómo vivir, de cómo practicar, de cómo incorporar a su vida diaria esa justicia. Por eso el Señor lo añade a la iglesia, que es la que enseña la palabra y que es la palabra la que es útil para mostrarnos el camino de justicia. Mira, solo la palabra nos instruye en justicia. Dice allí que solo la palabra nos perfecciona a los que ahora hemos sido declarados justos, los que hemos recibido la gracia de Dios. Dice que nos prepara para toda buena obra. Por eso, quien ha recibido verdaderamente la justicia debe añadirse a la iglesia para seguir siendo perfeccionado en el camino de justicia. Y es lo primero que debe hacer la persona que ha recibido la justicia de Dios.
Ahora, en segundo lugar, la persona justa, igual que el leproso, debe vivir para Cristo. El Señor le dijo, además, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y sabemos que una ofrenda aquí es un sacrificio. Y esto nos remonta a Cristo. Cristo se ofreció ofrenda, es decir, fue el sacrificio, murió por nosotros. Él que era justo murió por los pecadores para que nosotros fuéramos justos. Y la Biblia nos dice que ahora que somos justos debemos vivir para Él. En otras palabras, los que hemos recibido la justicia debemos convertirnos en sacrificio, en ofrendas vivas para Cristo. Los que ahora somos justos debemos ser una ofrenda para Él. De esto habló Pablo en Romanos capítulo 12 diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que Pablo le dice a los romanos una vez que ellos habían recibido la justicia de Dios. Les dice: hermanos, ahora que han experimentado la misericordia, es decir, el amor de Dios, su justicia, deben presentarse como un sacrificio, como una ofrenda viva, santa, agradable al Señor. Esa es su adoración, su relación real con Dios. Lo que está diciendo es que la persona que ahora es justa debe vivir para Dios, debe vivir para Cristo, debe vivir para agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la forma de agradar a Dios? Bueno, sencillo, Dios es un Dios justo y solo el que es como Cristo, es decir, el que vive en justicia, le puede agradar. Y es por eso que solamente los que se añaden a la iglesia y ahora tratan de ser como Cristo y ofrecerse a Cristo como un sacrificio de justicia, experimentarán y mostrarán en su vida la justicia de Dios, la justicia del reino en la tierra. Porque solo sucede cuando lo hacemos para agradar a Dios ahora que hemos recibido su justicia. Miren las dos cosas que tienes que hacer ahora que eres salvo. Primero, añadirte a la iglesia para ser entrenado en justicia. Pero segundo, diariamente entregarte como un sacrificio para Cristo, para agradar a Dios, para ser justo, para mostrar la justicia en tu caminar diario. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide esto? Él nos da la razón al final. Y allí nos explica que la persona justa, igual que el leproso, debe sencillamente ser parte del testimonio de Dios. El Señor terminó con estas palabras: para testimonio a ellos. Eso fue lo último que le dijo al leproso. Ahora, quiero que me entiendas porque indudablemente aquí hay algo de fondo. El Señor dijo: para testimonio a ellos. La primera pregunta sería, bueno, ¿quiénes son ellos? Y se refería indudablemente a la multitud que descendió del monte en el versículo 1 y que tenía sed, que estaba buscando la justicia. ¿Recuerdas a esa multitud que estaba cansada de su vida vacía, de su religión hipócrita, de su pecaminosidad, de no causar un verdadero impacto en su vida? Esa multitud que no conocía a Dios, pero que al escuchar la justicia se le generó sed. Ok, el Señor dice que estas dos cosas, añadirse a la iglesia y vivir como un sacrificio para Cristo, serán testimonio a ellos. Y por eso cada uno de nosotros debe añadirse a la iglesia para ese testimonio. Pero ¿por qué añadirse y vivir para Cristo es el testimonio? Y el Señor nos explicó la razón de esto en el Sermón del Monte. Ahora, para entender esta porción, quiero que entiendas que el testimonio es la luz. El símbolo que usa la Biblia para referirse al testimonio es la luz. Y el Señor habló de la luz en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Allí Él enseñó lo siguiente. Dijo: vosotros, a los hijos del reino, a los discípulos, les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya te expliqué. La luz
es el testimonio. Ahora imagine, si la luz es el testimonio, entonces estar en pecado es lo mismo que estar en tinieblas. Quien tiene la justicia es una luz y es un testimonio. Quien está en pecado, que no tiene la justicia, está en tinieblas. Así que cuando alguien empieza a mostrar la justicia del reino en su vida, es una luz. Y esa luz puede guiar a los pecadores que quieren buscar, que quieren seguir el camino de justicia. Pero el Señor aquí dice vosotros, no dice a una persona, sino vosotros sois la luz del mundo. Y continúa diciendo, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Te explico, hay una multitud en tinieblas en este mundo. Ellos quieren, hay un momento en el que se les va a generar esa sed por la justicia y van a empezar a tratar de buscar la justicia. Y allí es donde se necesita un testimonio, personas que estén mostrando su luz, personas que estén mostrando la justicia de Cristo. Pero ¿dónde hallarlas? Si los creyentes se quedaran suelticos por allí, esas lucecitas se perderían, no se verían. Pero cuando esas luces se añaden, se unen, se congregan como iglesia, se comprometen en una iglesia local, entonces ya no es una luz que se pierde en la oscuridad, sino es una luz como la de una ciudad. Cuando tú vienes de paseo, ¿sí?, en la oscuridad, en las tinieblas, ¿sí?, tú observas y es difícil, una luz se pierde. Pero cuando hay una gran ciudad, por oscuro que sea, desde mucha distancia, a muchos kilómetros de distancia, tú puedes reconocer todas las luces reunidas y eso te dirigirá a la ciudad. Por eso los creyentes no pueden quedarse sueltos después de recibir la justicia, porque tienen que ser un testimonio, es decir, una luz que guía a los que están en tinieblas y quieren hallar la justicia. Pero para eso tienen que añadirse y formar esa ciudad que ilumina el monte y que guía a los que están buscando a Dios. Por eso el Señor terminó diciendo, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean sus buenas obras y vengan y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia y empezamos a vivir para Cristo, a mostrar la justicia del reino, la gente que está en tinieblas va a saber dónde está, hacia dónde deben dirigirse para hallar la justicia de lo alto, para encontrarse verdaderamente con Dios. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿En dónde estás tú? En esta ruta de la justicia, ¿dónde te ubicas? ¿Estás buscando la justicia del reino? ¿Como aquella multitud? ¿Qué tal entonces si sigues el ejemplo del leproso y hoy te acercas a Cristo, reconoces tu condición, te rindes, dejas de buscar la justicia por tu propio esfuerzo y le clamas a Él? ¿Qué tal si hoy es el día de tu salvación? El Señor hoy ha extendido un miembro de su cuerpo que te ha predicado la palabra. Y si tú hoy crees, te rindes al Señor y le clamas, entonces Él puede salvarte en este mismo instante. Solo tienes que decirle, Señor, he pecado, reconozco mi pecado y ahora entiendo que no puedo alcanzar la justicia por mis propios medios. Reconozco que tú eres el justo que murió por mis pecados y resucitó para impartirme su justicia. Señor, hoy te recibo como mi Señor. Señor, sálvame en este mismo instante por medio de la obra que tú hiciste en aquella cruz. El Señor quiere salvarte hoy. El Señor quiere impartirte su justicia en este instante. Hoy es el día de tu salvación. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Ya has creído hace tiempo, hace unos meses, hace unos años que recibiste la justicia? Y si ya eres salvo, si ya has recibido la justicia, entonces tienes que examinar tu vida. ¿Estás viviendo como debe vivir un justo? ¿Te has añadido verdaderamente a una iglesia local? ¿Cómo lo sabes? Bueno, lo sabes cuando analizas tu compromiso con la iglesia y con su misión. Analiza tu tiempo. Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para la evangelización, para la edificación de otros creyentes. ¿No te has tomado el tiempo de entrenarte en el camino de justicia? ¿Le prestas poca atención a la palabra y la menosprecias?
¿Estás comprometido con la misión de la iglesia? ¿Eres parte activa sirviendo junto con los miembros de tu iglesia en la salvación de las almas, en la predicación del evangelio, en la bendición de las familias de la tierra, en la extensión del reino de Cristo? ¿Estás comprometido financieramente para que la iglesia tenga los recursos necesarios para alcanzar a todas las almas que Dios tiene para salvación, para llevar justicia a los hogares? Revisa tu compromiso con la iglesia. Ahora, ¿eres verdaderamente una ofrenda para Cristo? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Eres una ofrenda en tu hablar? ¿De qué hablan tus labios? ¿Hablan solamente del entretenimiento, de la última película de moda, de lo último que está sucediendo, de los chismes alrededor en donde vives? ¿O estás comprometido a aprovechar toda conversación para testificar y glorificar a Cristo? ¿Estás mostrando a Cristo en tu andar? ¿En tus hábitos? ¿Está tu mente saturada con la palabra de Dios, que es la única que trae salvación a los hombres y que les muestra el camino de justicia y cómo llegar a Dios? ¿O está tu mente llena de tonterías vacías y temporales de este mundo? ¿Qué haces en tus relaciones? ¿Muestras el amor de Dios a los demás? ¿Muestras la justicia de Dios en todo lo que haces? ¿En tus actitudes muestras la ternura, el amor de Dios? ¿Estás caminando para agradar a Dios o para agradarte a ti mismo? En tus relaciones, con tus amigos, en tu trabajo, ¿muestras a Dios o vives sencillamente una vida en tinieblas, callando a Cristo, viviendo una vida común como la vive el resto de la gente? ¿O estás siendo luz para que por medio de tu luz entonces muchos vuelvan su corazón al Señor y puedan ser salvos y puedan transitar también este camino que les permitirá disfrutar de la justicia del reino? ¿Dónde estás tú? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de que empieces a hacer ese testimonio, esa luz que Dios quiere que seas.